Entonces, una niebla se cierne sobre nuestro mundo, oh Señor, mientras esperamos la venida de nuestro Dios encarnado. Amenaza con envolvernos cuando no sabemos cómo responder a las necesidades de nuestros seres queridos que viven con demencia. Entregamos nuestros corazones a tu guía, nuestro servicio de amor. Ven, Dios Salvador, sana la ceguera de nuestras almas para que podamos estar llenos de esperanza jubilar. Refresca nuestros espíritus para que sepamos qué hacer y tengamos el valor de hacerlo. Derrama tu paz en toda la creación para que todo pueda compartir en tu vida divina. Amén. Comienzo. Un saludo a todos. Es maravilloso estar nuevamente aquí, Alf y yo. Realmente esperamos con mucho entusiasmo este momento, poder compartir con ustedes esta presentación y deseo decirles a todos que si tienen preguntas, pueden hacerlas hacia el final de la presentación o también si tienen comentarios. Hoy vamos a hablar de la demencia. Vamos a preguntarnos si se puede prevenir. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene conocimiento y nos han podido escuchar antes acerca de lo que es la demencia y por qué la estudiamos, pero hemos pensado que hoy podíamos compartir con ustedes una breve visión general de lo que es la demencia. Vamos a hablar de lo que es el envejecimiento normal y anormal y vamos a identificar algunos modelos que pueden servirnos para diagnosticar la demencia. Vamos también a hablar de diferentes programas que pueden tener en cuenta las congregaciones y que pueden servir para implementar y promover un envejecimiento saludable. La información que compartiremos con ustedes puede que sea ya conocida por algunos de ustedes, pero consideramos que es útil revisar algunos conceptos que ya pueden conocer que se relacionan con la demencia y que nos sirven para comprender si la demencia puede prevenirse. Alf, ¿puedes describir brevemente qué es la demencia? Bueno, pues puedo decirles que no se trata solo de una enfermedad, se trata de un conjunto de síntomas que se observan con frecuencia en el envejecimiento. Los síntomas de la demencia provocan un deterioro de las habilidades cognitivas y si este deterioro es grave, puede incidir en la vida diaria y en el funcionamiento independiente. También se trata de síntomas que afectan el comportamiento, los sentimientos y las relaciones con los demás. A menudo los síntomas de la demencia se presentan simultáneamente con los de otras enfermedades relacionadas con la edad. Pero las enfermedades agrupadas bajo el término general demencia, todas son causadas por cambios cerebrales anormales. Estas enfermedades que son la causa primaria de la demencia incluyen la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, la demencia con cuerpos de Lewy y la demencia frontotemporal. Actualmente no existe una cura reconocida para estas enfermedades. Además, los síntomas de demencia también pueden manifestarse cuando
se deben a otra enfermedad o condición, o sea que pueden ser síntomas secundarios que acompañan a la enfermedad de Parkinson, a la enfermedad de Huntington, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el síndrome de Wernicke-Korsakoff y a la lesión cerebral traumática. En algunos casos existen tratamientos para estas enfermedades que, si bien están diseñados para tratar la otra enfermedad específica, pueden reducir los síntomas de la demencia. Y además, los síntomas de demencia también pueden presentarse como síntomas de demencia causados por otras enfermedades. Pueden ser debidos no a un daño del cerebro, sino que pueden estar asociados a otras enfermedades que crean síntomas temporales de demencia. Esta causa suele ser curable o reversible. Y esto nos lleva a la primera regla de los estudios sobre demencia, que es asegúrese de que ha obtenido un buen diagnóstico. Y si ustedes lo han escuchado hablar antes a Alf, sabrán que siempre decimos esto. Es extremadamente importante, es esencial cuando se trabaja con la demencia que se realice un diagnóstico adecuado, correcto. Esto es clave. Veamos entonces un cuadro general. La demencia es un problema a nivel mundial. Actualmente se estima que hay un caso nuevo de demencia diagnosticado cada 4 segundos. Si seguimos con este ritmo, se piensa que va a haber 153 millones de personas diagnosticadas con demencia primaria hacia el año 2050. Sobre todo en sociedades avanzadas, tratar la demencia es costoso. Se estima que para el año 2050, la atención de la demencia le costará al mundo 1,3 billones de dólares estadounidenses al año. Nosotros prevemos que la carga será mayor para los países de ingresos medios y también pensamos que en los países de bajos ingresos probablemente se subestima la prevalencia de la demencia. A medida que los países en desarrollo tienen una población que vive más años, se experimentarán un mayor aumento en el número de personas con demencia. La demencia es una enfermedad del envejecimiento. Además, en los países en desarrollo, la investigación, el estudio demuestra que la prevalencia de la demencia suele subestimarse porque los síntomas se asocian a otras causas o se atribuyen a otras causas. En un artículo reciente publicado en The Economist, se afirma que ninguna sociedad ha realmente ideado una forma sostenible de brindar y pagar por la atención de la demencia, y se recuerda que no existe una cura para las enfermedades que causan demencia. Esto es importante saberlo. Aún no existe cura para las enfermedades que causan demencia. En esta diapositiva es muy pequeña, les pido disculpas, pero ustedes pueden ver que la demencia está creciendo en todo el mundo y cuanto más larga es la línea que va de la izquierda a la derecha, mayor será el impacto de la demencia en el futuro. Y cuando hablamos de esto, tenemos que ser conscientes que se trata de un desafío. Por eso pensamos que es importante hablar de
modos de ver los factores de riesgo que podemos tener en cuenta y que nos pueden servir para evitar. Pero antes de pasar a ello, necesitamos hablar del envejecimiento cerebral normal y anormal. Entonces, para afrontar el futuro y reducir la prevalencia de la demencia, debemos ampliar nuestra perspectiva sobre la demencia. En este gráfico comparamos la capacidad cognitiva o de pensamiento y la memoria de una persona promedio a lo largo de su vida. Todas las partes de nuestro cuerpo se ven afectadas por el envejecimiento de una forma u otra, y eso también incluye el cerebro. Y aunque es fácil ver los años reflejados en nuestra piel, por ejemplo, los cambios en nuestro cerebro no son tan evidentes, al menos no al principio. Pero a partir de los 30 años de edad, el cerebro empieza a encogerse, lo que reduce el flujo sanguíneo y el tamaño de la red nerviosa. No percibimos estos pequeños cambios iniciales y nuestro cerebro generalmente compensa la deficiencia desarrollando nuevos nervios y nuevos patrones de terminaciones nerviosas. Sin embargo, a medida que envejecemos, estos cambios físicos empiezan a afectar el funcionamiento de nuestro cerebro. Y los investigadores están descubriendo que a medida que envejecemos, nuestro cerebro tarda más en procesar la información y en realizar la función habitual de el razonamiento, el recuerdo, el pensamiento. Esta función también se conoce como función cognitiva. Con el tiempo, la dopamina, la serotonina y otros mensajeros químicos del cerebro también comienzan a disminuir, lo cual provoca una disminución del rendimiento y del comportamiento cerebral y un aumento de la depresión en algunos casos. Y en algunos casos esto nos afecta a algunos de nosotros más que a otros, pero se sigue considerando esto como un envejecimiento cerebral normal. Ahora, en cambio, veamos el envejecimiento anormal del cerebro. El envejecimiento cerebral anormal implica pérdidas tan rápidas y profundas que perturban la vida cotidiana. En lugar de olvidar temporalmente nombres y citas, las personas pueden experimentar olvidos totales. También pueden empezar a hacer las mismas preguntas una y otra vez. Pueden olvidar la información que han aprendido recientemente. Las habilidades de planificación y de resolución de problemas también pueden deteriorarse y tareas cotidianas como conducir o recitar las oraciones pueden volverse actividades difíciles. Con el tiempo se empieza a perder la noción de las fechas, las estaciones durante el año, el paso del tiempo. Incluso se puede tener dificultad con las palabras al hablar o al escribir. Y esto se debe a problemas ocasionales y se puede pasar de un problema ocasional y luego aumenta la dificultad para participar en una conversación, mantener la conversación, y esta progresión se representa con una línea roja que indica un envejecimiento cerebral anormal y se denomina demencia. Puede que veamos algunas de estas cosas que les están sucediendo a las personas como un desafío, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad para demostrar que podemos cuidar de estas personas con compasión. Ujú. La demencia es una pérdida cognitiva y de memoria tan grave que la persona ya no puede cuidar de sí misma con seguridad, de manera segura, y necesita ayuda para sus actividades cotidianas.
estas pérdidas se miden en etapas, dependiendo de la cantidad de ayuda que la persona necesite en la vida diaria. Este enfoque tradicional ha considerado a la demencia históricamente como una pérdida inevitable y progresiva de la independencia que requiere el uso de fármacos y también requiere asistencia personal. Sin embargo, las perspectivas contemporáneas sobre el envejecimiento, la cognición y la memoria nos proporcionan una comprensión más amplia y optimista de la demencia. Los investigadores han redoblado sus esfuerzos para identificar aquello que sucede antes de que aparezcan los síntomas de la demencia, reconociendo los cambios en nuestro cuerpo a medida que envejecemos. Y estas investigaciones sugieren que hay mayores oportunidades para evitar o minimizar los síntomas antes de que aparezcan. A este periodo de tiempo que se da antes de que aparezcan los síntomas como un periodo de deterioro leve. Es el periodo en el cual la persona quizás está un poco preocupada porque ve que está teniendo algunas pérdidas de memoria. Por lo general, la persona que ha sido diagnosticada con deterioro cognitivo leve puede vivir sola, pero presenta dificultades notables en la vida cotidiana. Estas dificultades pueden ser autoidentificadas, pero a menudo las, las personas no las perciben, solamente son ellas quienes perciben estas dificultades. En los casos de deterioro cognitivo leve, la persona puede seguir viviendo de forma independiente, pero con algunas diferencias respecto al envejecimiento normal. Y la mitad de las personas diagnosticadas con deterioro cognitivo leve siguen envejeciendo sin experimentar síntomas de demencia. Pero la otra mitad gradualmente llega a la demencia, pero también tenemos que tener en cuenta que la demencia aumenta con la edad y como sucede en otros casos, muchos ancianos diagnosticados con deterioro cognitivo leve fallecen por otras causas antes de presentar síntomas de demencia. Entonces, incluso antes de que aparezcan los síntomas de deterioro cognitivo leve, cuando exhibimos un envejecimiento cerebral normal, podemos, sin embargo, estar experimentando un envejecimiento cerebral anormal y los investigadores lo denominan la etapa presintomática de la demencia. Es la fase silenciosa en la que operamos sin signos aparentes de pérdida cognitiva de memoria, al menos signos que no pueden medirse. Nosotros mismos quizás notamos unas leves pérdidas o cambios, pero nadie más los nota. Y además, las pruebas no podrían llegar a detectar estos cambios. La mayor parte de las veces, si notamos pérdidas leves o infrecuentes de pensamiento o memoria, las atribuimos a el envejecimiento natural. La fase presintomática se puede prevenir, evitar. Se puede evitar con intervenciones tempranas. Cuanto antes detectamos la demencia, mejor podemos reducir la dependencia. En general, cuanto antes sospechamos o detectamos síntomas tempranos y hacemos algo al respecto, ya sea en la etapa presintomática con un diagnóstico de deterioro cognitivo leve,
mayor serán las posibilidades de minimizar el riesgo de demencia. Esto también incluye ajustes en el estilo de vida diaria. En el estadio presintomático, para personas entre 65 y 69 años de edad, tenemos que saber que aproximadamente 2 de cada 100 personas padecen demencia. El riesgo va aumentando a medida que envejecemos y cada 5 años aumenta al doble. Cuando llegamos a los 90 años, aproximadamente el 33% de las personas padece demencia. Obviamente no podemos hacer mucho acerca del envejecimiento, pero la genética también puede determinar si vamos a tener síntomas de demencia. Cada uno de nosotros recibe genes de nuestros padres. Hay hasta más de 20 genes que han sido identificados como genes que implican un riesgo. La mayoría solo aumenta el riesgo de padecer demencia levemente. Hay un gene que es la apolipoproteína E, APOE. Si uno tiene una copia de estos genes de uno de los padres, eso solo aumenta ligeramente el riesgo de padecer demencia. Pero si uno recibe de ambos progenitores estos genes, el riesgo aumenta. Entonces, hablamos de áreas que tienen que ver con el riesgo de padecer demencia. Hablemos de otros factores que son importantes y que debemos tener en cuenta. Es importante diagnosticar y manejar y tratar algunas condiciones que pueden llevar a la demencia, porque el tratamiento puede reducir el riesgo de padecer demencia. Permítanme que lo repita. Diagnosticar y tratar ciertas afecciones crónicas que pueden conducir a la demencia puede reducir el riesgo de padecerla a medida que las personas envejecen. Aquí ven la diabetes, la hipertensión, también conocida como presión arterial alta, la obesidad, el sobrepeso severo, el colesterol alto, las enfermedades cardíacas o afecciones que afectan directamente las funciones cerebrales, como el traumatismo cráneoencefálico, la depresión, la agitación. Repito, ignorar o no tratar estas enfermedades crónicas decididamente aumenta el riesgo de padecer demencia. Hay estudios que demuestran que hay ciertas selecciones que tienen que ver con nuestro estilo de vida que inciden en la posibilidad de desarrollar la demencia. Además de lo que ha dicho la hermana Peter, tenemos que tener en cuenta factores que tienen que ver con nuestro estilo de vida y que son la falta de educación, la baja actividad física, el consumo de alcohol, el tabaquismo o vivir en un lugar en el cual se fuma, la falta de un propósito, el aislamiento social, la soledad, la falta de apoyo social. Estos factores, solos o unidos a otros, aumentan el estrés físico y mental, y el estrés hace que el envejecimiento pueda ser anormal. Otro factor en el cual tenemos que pensar
Es el factor ambiental, los riesgos ambientales que pueden aumentar la posibilidad de sufrir demencia, contaminación, también la contaminación lumínica nocturna, la falta de espacios verdes, la exposición a metales pesados, la contaminación del aire. Todo eso puede influir significativamente en la salud cognitiva y en el riesgo de desarrollar demencia. Desafortunadamente, el 75% de los países encuestados por la Organización Mundial de la Salud dicen que la demencia también está asociada a un estigma de negativo, y este estigma negativo aumenta la posibilidad de sufrir demencia. Puede causar depresión, retiro, refuerza el mal estilo de vida, retrasa las estrategias de reducción de riesgos, y dado este estigma, hay muchas personas que no hacen nada para intentar cambiar su estilo de vida. Si desean más información, por favor, consulten las indicaciones proporcionadas en la parte inferior de la pantalla. También vemos que este estigma relacionado a la demencia causa una pérdida de dignidad, tanto en la persona que sufre de demencia como en quien cuida de esa persona. Como pueden ver ustedes, hay muchos factores que están asociados al aumento del riesgo de padecer demencia. Y en la próxima diapositiva vamos a ver los factores de riesgo más altos de demencia presintomática. Entonces, si excluimos la edad y la genética, porque no podemos realmente cambiar mucho en relación a eso, hay factores de riesgo que podríamos considerar y que tienen que ver con nuestro estilo de vida y que pueden ayudarnos para evitar que progrese, que aumente la demencia. Entonces, por ejemplo, podemos ver un bajo nivel de educación, problemas de audición, son cosas acerca de las cuales podemos ocuparnos nosotros. La depresión y el aislamiento social son aspectos con los que quizás podríamos necesitar ayuda de un psicólogo o de otros profesionales. Y los demás factores pueden abordarse desarrollando un programa de salud para la comunidad. Cuando es posible, lo que nosotros sugerimos es que se pongan en contacto con un profesional de la salud clínica para afrontar estas cuestiones. Y lo mejor de esto es que todos los mayores riesgos para desarrollar demencia, aparte del envejecimiento y la genética, están al alcance de nuestras manos. Para quienes prefieran una revisión más detallada, les podemos dar una copia impresa de la información en el folleto A. Yo he dedicado horas de investigación a la identificación de factores de riesgo específicos que surgen antes de que aparezcan síntomas. Y todo esto puede permitirnos desarrollar programas para la atención de la demencia. Los estudios demuestran que la demencia suele ser la consecuencia de una combinación de múltiples factores patológicos. En los países desarrollados, el riesgo de demencia es mayor en personas con ciertas enfermedades preexistentes que pueden estar combinadas entre ellas. Por ejemplo, afecciones como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la depresión. Estas afecciones están generalmente relacionadas con infecciones e inflamación sistémicas que debilitan la resiliencia cerebral y aumentan la probabilidad de padecer demencia. Asimismo, la hipertensión arterial combinada con antecedentes de accidente cerebrovascular o con trastornos del ritmo cardíaco
pueden afectar la función vascular en el cerebro, lo que aumenta el riesgo de demencia. Factores relacionados con el estilo de vida, como la inactividad física, el aislamiento social y la depresión, pueden disminuir la actividad cognitiva del cerebro, el ejercicio del cerebro, mientras que eh, los patrones de sueño irregular, la obesidad y la depresión agravan la vulnerabilidad del riesgo de demencia. De cara al futuro, el riesgo de demencia debe evaluarse en el contexto de la salud general. No se lo debe ver solamente como una afección aislada. Entonces, nosotros esperamos que la información que hemos presentado hasta ahora les haya permitido sentirse más cómodas con la definición de demencia, les haya permitido comprender el envejecimiento cerebral normal y anormal y que les haya permitido identificar algunos de los riesgos de desarrollar demencia. Entonces ahora vamos a proceder a discutir los siguientes temas. La importancia de realizar una evaluación de necesidades para identificar los riesgos altos. Luego, cómo diseñar un programa piloto con intervenciones que sirvan para reducir el riesgo. Y luego, también cómo hacer para aplazar la demencia con un programa piloto interno que sirva para reducir el avance, la progresión de los síntomas. Entonces, hemos hablado de maneras de prevenir la demencia. Hablemos ahora de formas de desarrollar un programa que nos sirva para minimizar algunos de estos riesgos de manera proactiva. Les hemos dado información acerca de las cosas que sabemos en base a la investigación y ahora les vamos a decir cómo verlo desde el punto de vista práctico para minimizar los riesgos. Entonces, nosotros sugerimos que cada congregación investigue el estilo de vida y esta investigación tiene que incluir los siguientes elementos. La encuesta que tienen que hacer tiene que incluir estos elementos. ¿Cuál es el nivel de actividad física que tienen las hermanas? Hay programas para las hermanas jóvenes de edad media y para las hermanas más mayores. ¿Tienen a un dietista que ayude con las comidas diarias o como comunidad buscan maneras de proporcionar dietas saludables cuando se turnan para cocinar? Y también es importante que en esta encuesta se pregunten qué significa tener una dieta saludable según nuestros recursos y el lugar en el cual vivimos. Estos elementos son clave. También es clave preguntarse lo siguiente: ¿mantenemos la conexión con quienes son importantes en nuestras vidas y aquellas personas cuya compañía disfrutamos para que podamos seguir apoyándonos mutuamente? ¿Cómo nos aseguramos que las personas ancianas tienen un sentido de pertenencia y sienten que son parte integral de nuestro ministerio, de la vida comunitaria y sobre todo de la vida espiritual? Y otra pregunta que hay que hacer en esta encuesta: ¿mantenemos bajo control nuestras condiciones de salud? ¿Realizamos controles? Y otra pregunta: ¿desafiamos nuestros cerebros aprendiendo cosas nuevas? Entonces, después de hacer una revisión de los estilos de vida que tienen, tómense un tiempo para hablar entre ustedes de las numerosas oportunidades y recursos que están disponibles y que quizás nunca tuvieron en cuenta.
Por ejemplo, pueden evaluar cuáles son los espacios que usan para las reuniones y pueden preguntarse, ¿estos espacios promueven la independencia o la dependencia? ¿Son espacios cómodos para todas las personas que usan estos espacios? Independientemente de su edad, tenemos un sistema de sonido adecuado, espacio de almacenamiento en la cocina para alimentos saludables. Eh, tenemos, por ejemplo, baños que están cerca de la capilla para las personas con discapacidades. O sea, tener en cuenta algunas cuestiones. Pueden formar un equipo de expertos encargados de realizar una evaluación, por ejemplo, con enfermeras jubiladas, maestras, trabajadoras sociales. Pueden incluir ejercicios entre las actividades de la comunidad. Pueden promover relaciones con otras congregaciones que tengan sistemas de salud u otros sistemas de atención médicos a donde ustedes viven. También hay que ver cuáles son las barreras que pueden representar un desafío y ver cuáles son las posibles soluciones a estas barreras. Algunas de las barreras pueden tener que ver con limitaciones de movilidad. Quizás las salas en las cuales realizamos las reuniones no son accesibles para todas las hermanas. O puede que quizás no tengamos transporte adecuado para hacer que las hermanas puedan ir a los diferentes lugares de reunión en la comunidad. ¿Cómo podemos ayudar entonces para superar esos problemas de movilidad? Pensemos también en los aspectos cognitivos. Quizás podemos modificar algunos horarios que tenemos en la comunidad para permitir que algunas hermanas que tienen un deterioro cognitivo leve participen plenamente en la oración en otros horarios y lo hagan de una manera diferente si nosotros modificamos las oraciones. También tenemos que tener en cuenta que siempre nos vamos a encontrar con personas que dicen, bueno, pero siempre lo hemos hecho así, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que intentar ser flexibles y realizar cambios. Y tenemos que intentar ser flexibles para incluir a todas nuestras hermanas, especialmente a las hermanas que pueden comenzar a tener problemas de memoria. Pensemos también en cuáles son los recursos disponibles en el área en el cual nos encontramos. Quizás podemos tener acceso a subvenciones que estén disponibles para ayudarnos a obtener recursos adicionales. Puede haber colaboraciones que se establezcan con otras congregaciones. Tenemos entonces que estar abiertas a estar disponibles y ayudarnos unas a otras. También tenemos que tener en cuenta actividades específicas que podemos comenzar a desarrollar y que sirven para reducir el riesgo de demencia. Los estudios nos dicen que la actividad más recomendada es el ejercicio físico. Esto incluye actividades aeróbicas como caminar, ejercicios que aumentan la frecuencia cardíaca, y también ejercicios anaeróbicos como levantar pesas y estirarse. Ambos tipos de ejercicio mejoran el flujo sanguíneo cerebral. Antes de comenzar un programa de ejercicio físico, obviamente es esencial obtener la aprobación de un médico. Además, otro ejercicio importante es el ejercicio cognitivo del pensamiento. Este ejercicio trabaja aquellas partes del cerebro que la mayoría de las personas da por sentada,
como la memoria, el pensamiento creativo. Los videojuegos, la lectura son ejercicios excelentes para el cerebro, pero la socialización es aún más beneficiosa. Para socializar, el cerebro debe pensar en lo que tiene que decir, las opciones disponibles para hablar, participar en una conversación. Él tiene que pensar en el tema de conversación y los estudios demuestran que combinar cualquiera de estas actividades como caminar y hablar con un compañero o participar en un grupo de discusión aumenta los beneficios cerebrales. Además, está el tema de la nutrición, que es igualmente importante porque las comidas alimentan el cerebro y el cuerpo para la actividad mental y física. Tienen entonces que evaluar la dieta diaria y compararla con dietas adaptadas a la edad, como la dieta mediterránea o la dieta DASH, para asegurarse que consumen alimentos saludables para el cerebro. También hay otras áreas que es necesario tener en cuenta cuando uno está diseñando un programa piloto. Las hemos mencionado y quizás ustedes ya están haciendo algunas de estas cosas, pero son sumamente importantes para un envejecimiento cerebral saludable. La primera área tiene que ver con cuidar la salud del resto del cuerpo. Y eso se hace mediante chequeos médicos anuales y abordando cualquier cambio inusual, cambio en la percepción, en el equilibrio o en el pensamiento, algo que ustedes experimenten. Es importante tenerlo en cuenta. Muchas personas consideran que cuando tienen un dolor, un problema de equilibrio, de audición o de visión, bueno, se trata de problemas que tienen que ver con el envejecimiento y eso es normal, pero pueden ser indicadores de demencia. O sea que siempre hagan un control médico para descartar que se trate de un síntoma temprano de demencia. Por ejemplo, la pérdida auditiva suele pasar desapercibida. Sin embargo, actualmente sabemos que tanto la pérdida auditiva como algunas causas de pérdida de visión aumentan el riesgo de demencia en el futuro. Si ustedes necesitan audífonos, úsenlos. A menudo parecen complicados de usar y no se usan, pero es importante usarlos. El sueño también es importante y nadie piensa en esto, pero el sueño es un síntoma importante. Demasiado no es bueno, demasiado poco tampoco lo es. Digamos que más de 8 horas es demasiado, menos de 6 puede aumentar el riesgo de demencia. Por lo general se acepta que el sueño también puede influir en la demencia. Y por lo general también se dice que se puede dormir una siesta, pero no tendría que durar más de 30 minutos y tiene que tomarse antes de las 3:30 para que no afecte el ritmo circadiano. Además, el sueño está relacionado con la depresión y hay muchas personas que piensan que la depresión y los problemas del sueño están relacionados con el envejecimiento, pero no lo están. Si ustedes piensan en todas las cosas que hemos dicho en las diapositivas, como la importancia de aumentar la actividad física, mental, etcétera, bueno, pues todo eso sirve para reducir el riesgo de que uno padezca de demencia. Y además se habla de la depresión y muchas personas piensan que la depresión está relacionada con el envejecimiento. Claro, uno puede sentirse un poco deprimido porque hay cosas que ya no puede hacer, pero si uno hace todo lo que les hemos dicho, realmente eso sirve para que el riesgo de padecer demencia disminuya. También
Hemos hablado de lo que se puede hacer desde el punto de vista del espacio, de nuestro físico, de nuestro cuerpo, pero nosotras vivimos en congregaciones, vivimos en comunidades y es importante que tengamos también un componente espiritual por lo que somos, por nuestra vida. La Unión Internacional de Superiores Generales y la Conferencia de Liderazgo de Religiosas han convocado una reunión de expertos para debatir la formación continua de comunidades religiosas que incluyan la demencia. Y un aspecto clave de esta visión ha sido asegurar que la demencia y el diagnóstico de la demencia se integra en los principios y fundamentos fundamentales de la vida religiosa. Les voy a compartir un resumen de la dirección estratégica que la hermana Chauvin y la hermana Elizabeth Davis han realizado, a dónde está la visión y la misión de esta iniciativa, que también cuenta con el apoyo de la Fundación Conrad Hilton. Y uno de los elementos que es más importante es asegurarnos que la lectura de las escrituras, la oración y el ministerio incluye a las hermanas que tienen demencia. Hay que tener en cuenta a las personas que sufren demencia, a quienes cuidan de ellas. Tenemos que desarrollar programas que incluyan a quienes sufren demencia. Quizás tenemos que desarrollar nuevas expresiones de la vida religiosa. Tenemos que involucrar a teólogos, estudiosos de las escrituras, ministros, para desarrollar estos caminos, estos procesos. Tendremos que desarrollar recursos para la atención pastoral entre las personas con demencia. Y tenemos que escuchar y responder a sus voces. Esto es lo más importante, escuchar las voces de quienes experimentan la demencia y de quienes cuidan de las personas afectadas por demencia. Entonces, nosotros sugerimos que piensen en un programa piloto interno y que vean quiénes son las hermanas que quizás quieren participar en este programa piloto interno. Entonces, pueden, por ejemplo, tener una estructura con un programa de intervención intensiva de 6 meses que se pueda medir y luego pueden participar el resultado con otras. Yo sugeriría que ustedes organizaran, por ejemplo, un equipo de salud. ¿m? Todo eso puede servir para desarrollar un programa de prevención, incluyendo los elementos que hemos ilustrado. Cuando se comienza con un programa piloto interno, es importante realizar una evaluación, porque siempre hay cosas que se pueden mejorar, por lo cual es importante realizar la evaluación, identificar aquello que funciona y aquello que no funciona y lo que hay que cambiar. Alf siempre habla de este estudio que realmente es sorprendente. Tenemos que agradecerles a las hermanas de Notre Dame de las escuelas. Hay muchos artículos que hablan de este estudio. Es un estudio que está en curso y debemos agradecerles a las hermanas de las escuelas de Notre Dame. Ha habido 678 hermanas de las escuelas de Notre Dame en los Estados Unidos. Cada una de ellas ha participado
en evaluaciones neuropsicológicas y ha permitido a los investigadores acceder a los registros personales que los conventos conservaban de ellas. Además, la donación de cerebro se convirtió en un requisito previo para unirse al estudio. Y durante los 30 años del programa se han desarrollado más de 600 autopsias cerebrales y se han publicado numerosos artículos de investigación sobre la demencia. Los invito a leer todo este cuerpo de estudios. Los hallazgos están enumerados y nos demuestran que una hermana que vive en una comunidad de alguna manera está protegida contra el riesgo de sufrir demencia, porque la infraestructura, la presencia comunitaria, la misión compartida, la convivencia intergeneracional, el hecho de que se construyan redes sociales sólidas, el hecho de que se apoye el aprendizaje permanente, el hecho de que cuidemos de las hermanas que experimentan deterioro, todo eso sirve para combatir el riesgo de padecer demencia. En otras palabras, lo que podemos decir es que el simple hecho de ser una hermana nos protege contra el riesgo de sufrir demencia, porque tenemos todo aquello de lo que hemos estado hablando en los últimos 45 minutos. Entonces, hago la pregunta nuevamente, Alf. ¿Es prevenible la demencia? Dice Alf. Bueno, debemos comprender que la demencia representa uno de los mayores desafíos de salud global de nuestro tiempo, con una prevalencia creciente. Y sabemos que impacta a muchas personas en la comunidad, con lo cual el costo del cuidado y los impactos que tienen las personas y en quienes cuidan de ellos es importante, con lo cual tenemos que dedicarle más tiempo a la comprensión de la demencia. Y si bien la edad y la genética siguen siendo riesgos inevitables, los estudios demuestran que la detección temprana, los cambios en el estilo de vida, las redes sociales sólidas y la gestión proactiva de la salud pueden reducir o atrasar los síntomas. La lección entonces es clara: la demencia no es inevitable. Al ampliar nuestra perspectiva más allá de la vejez, centrándonos en la prevención a lo largo de la vida y centrándonos en construir comunidades de apoyo, podemos revertir la situación y podemos crear un futuro más sostenible para la atención y la salud cognitiva. Entonces, saber todo lo que pueden saber acerca de los riesgos relacionados con la demencia, bueno, pues es importante. Eso nos da motivación. Las personas están más motivadas a evitar pérdidas que a lograr ganancias. Los adultos de mediana edad temen perder la independencia, los recuerdos, las relaciones. La educación entonces es esencial, pero la prevención no se da si no hay una participación y una prevención. Es importante hacerlo todos juntos, con nuestros pares. Es importante ver los beneficios inmediatos porque eso nos ayuda a sentirnos mejor. Hay que conocer la documentación para tener planes de acción específicos y también hay que hacer un seguimiento del progreso realizado para poder ver cuáles son los logros, para que esos logros sean visibles. Hay que traducir la amenaza abstracta de la demencia en algo concreto, en acciones manejables, inmediatas y gratificantes. Entonces, el objetivo no es evitar la muerte, negar el envejecimiento. No, el objetivo es vivir con plenitud, vitalidad y servicio el mayor tiempo posible. Cuando llegue el declive, afrontarlo con la valentía y la gracia que provienen
de una vida bien vivida en respuesta al llamado de Dios y viviendo juntas nuestra vida. Entonces, este es un resumen de todo. Acá lo ven en la imagen, el ejercicio físico, las conexiones sociales, la dieta, controlar nuestra salud, utilizar audífonos si los necesitamos, dormir bien y tratar la depresión. Nosotras como comunidad, al vivir juntas, tenemos la posibilidad de hacer algo de manera proactiva para minimizar el riesgo de sufrir demencia. Entonces, realmente les agradecemos a todas que se hayan tomado el tiempo para escucharnos hoy. Ahora le paso la palabra a la hermana Chauvin y vamos a ver si tienen preguntas o comentarios. Tenemos aún algunos minutos para ello. Muchas gracias, hermana Chauvin. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hermana Peter. Gracias, Alf, por esta presentación, que realmente es una fuente de inspiración. Y gracias a todos ustedes por unirse a nosotras, porque estamos juntas en este viaje. Es importante realizar todo esto que hemos indicado en nuestras comunidades. Se trata de una manera de vivir el Evangelio, de dar testimonio del Evangelio. Y si tienen preguntas, bueno, pues las invitamos a compartirlas en el chat y luego les vamos a hablar de los pasos a seguir y de lo que haremos en 2026 con el programa que sigue para el año que viene. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el aplauso. Lo apreciamos muchísimo. Si ustedes, bueno, como han podido ver, hemos cubierto muchos elementos, pero cuando lean las diapositivas pueden enviarles correos electrónicos a la hermana Chauvin con preguntas. Una vez que hayan vuelto a leer la presentación y que hayan visto el material relacionado. Sí, dice la hermana Chauvin. Obviamente estamos dispuestas a colaborar, así que pueden enviarnos las preguntas. Decididamente sí. Si nos envían correos electrónicos, se los enviaremos a la hermana Peter. Gracias. Creo que hay preguntas en el chat. Hay una pregunta relacionada con personas de 85 años. ¿Pueden hacer algo para prevenir la demencia o ya es demasiado tarde? La respuesta es no, es demasiado tarde. Por empezar, digamos que cuando las personas tienen 80 años, la posibilidad de sufrir de demencia disminuye. De todos modos, se aplica lo mismo para ellas que hemos dicho. Caminar con alguien, caminar hablando, mantener las conexiones sociales. Claro que eso no es sencillo a esa edad, porque hay muchas personas de esa edad que están solas porque las personas a su alrededor van muriendo, pero mantengan los contactos, el contacto con la sociedad, con el entorno. Eso es sumamente importante. Entonces dice la hermana Peter, bueno, si tienen otras ideas, comentarios, preguntas, envíenlas y les responderemos. Hay otra pregunta en el chat, dice Alf, hay personas que tienen problemas para dormir, duermen muy pocas horas y eso se relaciona con la demencia. Sí, sí. Si tienen problemas para dormir, el cuerpo el cuerpo no se repara y la resiliencia del cerebro disminuye, lo cual hace que
puedan sufrir demencia. Sí, dice la hermana Chauvin, por eso es importante realizar una detección temprana. Hay personas que tienen problemas para dormir, no logran descansar. También es importante realizar un diagnóstico adecuado del Parkinson, todo aquello que tiene un impacto en nuestra vida, en nuestras horas de sueño. Bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta porque un buen descanso es esencial. Hermana Chauvin, ¿hay alguien que está preguntando si van a recibir el material? Sí, sí, por supuesto, lo haremos. Vamos a poner el material en el canal de YouTube dentro de pocos días, así que bueno, controlen en unos pocos días. Y además, saben que hay otras iniciativas en 2026. Entonces, la grabación de este evento va a estar disponible en el canal de YouTube. Hay otra pregunta relacionada con los medicamentos. Sí, es importante tomar los medicamentos que puede darles el médico, el psiquiatra, ¿verdad? Claro, muchas veces cuando dormimos, no dormimos bien. Es un poco como que no descansamos, no apagamos nuestro cerebro. Dormimos 2 horas y nos despertamos y decimos, hice esto otro. Pero hay técnicas, ¿eh? Hay técnicas que nos pueden ayudar, relajación y además el ejercicio físico. El ejercicio físico no le damos la suficiente importancia. No se trata de andar en bicicleta, de levantar pesos. Hacer ejercicio físico, simplemente un poco de ejercicio puede ayudar a dormir bien. Hay una pregunta relacionada con cómo establecer relaciones en la comunidad con hermanas que tienen demencia. Bueno, es muy importante lo que puede hacer toda la comunidad y por eso toda la comunidad tiene que comprender qué es lo que le sucede a la hermana para poder intervenir de manera adecuada. Toda la comunidad tiene que estar informada lo antes posible. Eso es esencial, porque las hermanas que tienen demencia necesitan el apoyo de todas. A veces quienes tienen demencia pueden estar en un lugar en el cual se cuida de ellas y quizás sienten que no es importante utilizar las gafas o utilizar los audífonos, pero eso es extremadamente importante porque si necesitan utilizar gafas o audífonos, bueno, pues eso les sirve para que funcionen bien, para que escuchen bien, para que vean bien. Y es imprescindible que sigan utilizando la ayuda necesaria. ¿Cómo podemos apoyar a hermanas que tienen dificultades para utilizar los audífonos? Bueno, pues hay que enseñarles a quienes cuidan de ellas, a ayudarlas, o quizás a algunas hermanas, porque no siempre es fácil em, colocar los audífonos. Y también es importante saber controlar si están limpios y si las baterías están cargadas o si es necesario cambiarlas. Y también a veces no se presta atención al dolor físico que puedan tener las personas. A veces pueden tener una infección respiratoria, pueden tener dolor en el cuerpo porque no están cómodas, sentadas, no tienen una posición cómoda. La música también incide.
Hay una pregunta acerca de la danza. Si la danza sirve para evitar la demencia, el baile. El baile es estupendo. Si se piensa, es mejor que la conversación porque uno tiene que controlar el cuerpo, escuchar música, coordinar lo que hace con otra persona. Entonces se está integrando lo que se hace con otra persona, lo cual no es fácil y por lo tanto es más beneficioso. Por otro lado, el baile es algo que se puede seguir haciendo incluso en una fase de demencia avanzada, con lo cual es sumamente beneficioso. Alf, es así, pero sirve para prevenir la demencia. Reduce el riesgo, reduce el riesgo. Algunas personas pueden encontrar muy útil el programa de oración y de actividad desarrollado por nuestras hermanas. Incluye ejercicios, masajes, actividades y mucha oración. Oración que puede servir mucho en las comunidades como un elemento de comunicación. Y esta hermana ha desarrollado este plan para responder a las necesidades de comunicación de las personas con demencia. El proyecto, el proyecto, bueno, pues está todo disponible en el sitio web. Bueno, les agradecemos a todos los comentarios, las preguntas. Seguimos rezando por todos ustedes con Alf, especialmente en el Adviento, y les deseamos a todos una maravillosa Navidad. Sepan que están en nuestras oraciones, pueden ponerse en contacto con nosotros con preguntas. Cuando nosotros damos estos cursos, las personas que participan se convierten en nuestra familia. Así que ustedes lo son. Muchas gracias. Vamos a regresar el 21 de enero. Vamos a ofrecer un seminario web que se llama Protección para las mujeres religiosas, desafíos, orientaciones. El ponente será el padre Hans Zollner, director del Instituto de Antropología, Estudios Interdisciplinarios sobre Dignidad y Cuidado Humano en la Pontificia Universidad Gregoriana. Estamos hablando del 21 de enero, así que ya se pueden inscribir. También les pido por favor que completen el formulario de evaluación al terminar este seminario web y si tienen otros comentarios, por favor compártanlos conmigo y yo se los enviaré a la hermana Peter. Entonces, en nombre de todos nosotros en Anna Trust, le damos las gracias a la hermana Peter y a Alf, a los colaboradores de comunicación, a Gianluca y a todas ustedes. Gracias por estar presentes. Les deseamos un adviento pleno de bendiciones. Muchas gracias y espero verlas a todas en 2026. Gracias. Bendiciones para todos, dice la hermana Peter.